pelado de un barrio popular me influenció a que robáramos. Digamos que empecé a robar desde niño. Tuvimos un expendio de vicio, era una vida de delito, o sea, mi vida siempre fue delito, en mi corazón había maldad plena. Yo disfrutaba haciéndole daño a la gente. Y él empezó con unos rituales en la casa de él, una preparación de 9 días, me cerró el cuerpo, es que para que no me hicieran nada, y me hizo un ritual un Viernes Santo, 3 de la mañana. Entonces yo seguía haciendo el ritual solo en los cementerios. Y el diablo persiguiéndome. Y yo con ese temor, yo me levantaba. Y yo sentía que se me sentaban en la cama y yo me levantaba y miraba. Y sentía el bulto ahí sentado y no había nadie. Tenía placer al yo hacer cosas malas. Pero ese placer empezó a nacer después de la consagración a esa cosa. Hola familia, ¿cómo están? Un abracito grande en el Señor. Quiero saber de dónde se conectan. A mí me encanta preguntarles cómo están todos, cómo les ha ido. Me encanta saber de dónde nos siguen, de dónde se conectan. Pues claro, eso para nosotros nos emocionamos mucho cuando venimos. ¡Ay, mira! Desde por allá. Tan lejos, qué belleza. Bueno, que estos testimonios lleguen hasta donde el Señor quiera. Familia hermosa, bueno, les cuento que nuestro invitado de hoy, Sergio, es otra persona hermosa que le ha dado el sí al Señor, que puso en su corazón, ve, cuenta tu testimonio, ve y cuéntale a las personas qué es lo que yo he hecho en tu vida. Y eso es lo que él va a hacer hoy. Él nos va a dejar atravesar su historia, nos va a invitar a entrar en su corazón, una historia muy difícil, una historia de vida en la que él lo llama cuando nos contactó un mundo muy bajo, así me lo dijo. Pero también el Señor se ha glorificado en él. Si tú también tienes en tu corazón ese deseo de compartir esa historia de vida donde el Señor se ha glorificado, no es sino que nos escribas al correo electrónico regalametuhistoria@gmail.com. Y también yo meto la cuñita de un taller hermoso que nosotros tenemos de restauración y fortalecimiento matrimonial que se llama Del infierno al cielo en el matrimonio. Porque nosotros tenemos una historia de vida muy fuerte en nuestro matrimonio y también somos terapeutas de familia de parejas. Y si tú quieres conocerlo e ingresar al próximo taller, solo es que visites nuestra página www.regalametuhistoria.com. Estas son mis cuñitas. ¿Cuáles son las suyas? Excelente. No, la mía es que compartas este testimonio. La idea es que le llegue a muchas personas. Tú no sabes a quién le puedes estar ayudando a cambiar su historia de vida, a que tenga esperanza, a que tenga una luz por medio de esos testimonios tan hermosos que la gente quiere regalar, que se dona en este canal. Entonces, primero, suscríbete a nuestro canal y bueno, vamos a escuchar este testimonio tan hermoso. Sergio, ¿cómo estás? Alex, ¿cómo están? Buenas tardes. Ana, ¿cómo están? Buenas tardes. Bendecido por el Señor. Gracias a Dios. Feliz de que estés aquí en casa. Bueno, entonces por acá, obedeciéndole al Señor, reconociendo que todo es para su gloria. Empezamos con una oracióncita, ¿ok? Claro que sí. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, te reconocemos como nuestro Creador, nuestro Padre amado. Te damos a ti todo el honor, el poder y la gloria. Te pedimos, por favor, Señor, que tengas misericordia de aquellas almas que están pasando por alguna tribulación, que quizás no han sido tocados en su corazón y viven un desierto espiritual. Te damos gracias por Alex y Ana y por su labor, Padre, porque sabemos que a través de ellos muchas personas encuentran un mensaje alentador en medio de esta tribulación que se vive en este mundo. Te pedimos, Padre, por favor, que derrames tu Santo Espíritu y que este espacio sea solo para gloria y alabanza tuya. Amén. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Qué hermosa oración, Sergio. Bueno, siempre les digo a todos los invitados que se sientan en casa. Ustedes, toda la familia que van a escuchar y que van a compartir este testimonio, unos comentarios bien hermosos y respetuosos a Sergio. Sergio, siéntete tranquilo, en confianza, que nosotros te acompañamos durante todo el tiempo que estés aquí. Así que comienza por donde quieras. Bueno, muchas gracias. ¿Qué les cuento? A ver, antes que nada, este testimonio, yo ni siquiera pues había pensado como que uno pues ofrecerse para un testimonio, pero una amiga que quiero mucho, Alejandra Sánchez, me dijo, deberías escribirles a ellos. Y yo le dije, no, pues es que eso me parece que es como vanagloria, como yo decir, véanme. Pero ella sí me decía que no, que antes es al contrario, que es reconocer la obra de Dios
en nuestras vidas, porque nosotros solos no podemos hacer nada, y tiene toda la razón. Yo solo nunca hubiera salido de donde estaba. Yo quiero que para este testimonio decir algo, y es que aunque mi vida estuvo marcada por una completa ausencia de Dios y también rebeldía en su momento, Él siempre estuvo presente y tratándome de llamar a través incluso de la Virgencita, porque hay algo que pasó en mi vida temprana, justo en mi nacimiento, y eso se los voy a decir al final, porque yo me vine a dar cuenta que esa era la verdadera esencia de todo lo que yo había tenido que vivir, porque si no, yo creo que quizás le hubiera puesto yo más problemas al Señor, porque el Señor tiene unos planes muy lindos para todos, y nosotros somos los que nos desviamos, de los que le desobedecemos. Yo vengo de una familia, como muchas familias acá en Colombia, con un padre ausente en presencia, porque mi papá era muy irresponsable. Mi mamá es una mujer muy berraquita, ella sacó 6 hijos adelante, trabajando con solo la confección, entonces pues tuvimos una vida muy difícil a nivel económico, y debido a esta vida difícil a nivel económico, pues yo viví un entorno familiar de mucha dificultad, y mi papá, al no estar presente, agravaba la situación porque mi mamá tenía que ser padre y madre. Entonces ella, teniendo que asumir la parte económica, la crianza de los hijos, las emociones estaban desbordadas, entonces era muy difícil. Y yo crecí con una imagen de que el hombre debía en principio ser proveedor, porque era la necesidad más grande que yo veía debido a la irresponsabilidad de mi papá. Pero yo no vi un padre amoroso, un padre presente, y tampoco vi un buen esposo. Entonces yo me acuerdo que mi mamá lloraba mucho y me decía que nunca hiciera sufrir a una mujer, y yo le decía, no, mamita, yo nunca voy a hacer sufrir a una mujer, y como mi papá era tan borracho, yo le decía que yo tampoco iba a tomar, ¿cierto? Digamos que solo, no, mentira, hasta el momento no he cumplido ninguna de las dos, porque desde el proceso de mi conversión estoy soltero, y hasta antes de eso, pues yo fui muy mujeriego, y el trago estuvo presente en toda mi vida. Yo, digamos que cuando yo me pierdo, yo fui un niño como muy sano, y yo me pierdo cuando entro al colegio. A mí no se me olvida, el INEM José Félix de Restrepo en Medellín era un colegio muy grande, y uno tenía muchas libertades, y allí conocí un pelado de un barrio popular, y con él me llevó pues me llevó, no, bueno, sí, yo era muy niño, pero igual me influenció a que robáramos. Y yo en eso vi que había dinero, y en mi casa había necesidad de dinero. Entonces, digamos que empecé a robar desde niño. Luego yo pasé y escalé, digamos que ya luego lo hacía de otra forma. Yo decía que yo tenía una comercializadora de maletas, pero lo que hacía era que me la robaba por encargo y las vendía en otro lado, pero producía dinero. Y cuando yo le daba a mi mamá, pues ella empezó a notar que eso no era normal, que un niño de esa edad tuviera ese dinero. Entonces empezamos a tener problemas, y yo ya no le di el dinero a ella, yo ya me lo quedaba. Pero al ver eso, vi que ese dinero le daba a uno como cierto estatus, cierto poder, y yo, siendo un niño muy pequeño, tenía cierto poder sobre otros estudiantes de años superiores. Yo estaba en séptimo, y a mí me temían los de décimo y 11. Y eso marcó mi vida, porque a raíz de eso, yo, con un padre ausente y viendo el poder que yo podía tener, pues lo que hace un padre ausente es que a uno le genera como un conflicto con la autoridad. Uno es rebelde ante las normas, y viendo el poder que yo podía tener en ese mundo, se armó pues como un cóctel explosivo, y yo viví mi vida en el bachillerato desatado. Luego pasé a la policía a prestar servicio. Bueno, el bachillerato fue todo. Tuvimos un expendio de vicio, tuvimos todo este nivel de venta de maletas, muy malas compañías. Luego paso a prestar servicio. Cuando presto servicio tengo problemas
con los comandantes, porque yo era muy rebelde y al yo ser tan rebelde sufría muchos castigos. Eso me generaba más deseos de ir en contra de esa autoridad. Paso a estudiar en la Universidad de Antioquia y en la Universidad de Antioquia todo sigue igual, yo sigo haciendo lo mismo. Todo era una vida de delito, o sea, mi vida siempre fue delito, delito, delito. Conocí una mujer, mi primera novia, y yo deposité en ella como una esperanza de dejar a un lado toda esa vida tan turbia que había llevado. Yo ya estaba cansado. Sin embargo, pues yo nunca tuve una formación en la parte de pareja y no sabía lo importante que era la castidad. Yo ahorita pues soy un partidario 100% de la castidad, la defiendo, la hablo con muchas personas, a mí me hablan muchas mujeres como tratando de buscar algún consejo, y para mí el éxito de un matrimonio es en gran parte pues, un noviazgo muy sano, pero la castidad, porque la castidad te permite ver al otro en su completa dimensión sin esos sesgos de lo físico. Y entonces, de verdad, te enfocas en su persona, en su espíritu, en su alma, que es de lo que uno se tiene que enamorar, porque el físico va a pasar. Pero en su momento no, yo era muy sexual. Yo hasta ahora en todos los procesos de sanación me vine a dar cuenta, yo estuve sirviendo en un retiro el fin de semana y una de las líderes de la comunidad de un tema, y hablaba de que el padre ausente generaba en el hijo mucho desorden sexual, mucha lujuria. Y yo identifiqué que eso también podía ser parte de lo que me pasó. Y apenas fue hace este fin de semana, ¿cierto? Con esta novia no hubo castidad, lo que me ató fue el sexo. En ella digamos que me refugié, empecé a dejar de un lado todos esos pensamientos, duramos más o menos 6 7 años, hubo 2 infidelidades por parte de ella y eso hirió mi corazón. Yo tenía más o menos 24 años cuando terminé con ella y debido a esto, yo dije, no vuelvo a creer en las mujeres, no vuelvo a creer en el amor y empecé a pensar un montón de cosas que refutaban todo lo que tiene que ver con los sentimientos y con el amor. Y eso produjo en mí, sin saberlo, una desconexión de Dios. Cuando eso sucede con ella, yo estaba estudiando ingeniería física. Y al estudiar esa ingeniería física, uno adquiere un conocimiento del universo, de muchas cosas donde Dios se hace innecesario. Entonces me vuelvo ateo. Me vuelvo ateo y no creo en el amor, no creo en un montón de cosas. Y Dios es amor, yo ahorita lo sé, pues debido a mi experiencia de vida. Pero cuando me decían Dios es amor, eso entraba por acá y salía por acá. Y ahorita estoy muy consciente del por qué Dios es amor. ¿Qué permitió eso? Pues permitió una desconexión total de Dios, una vida sin normas, un ser humano que quería que todo fuera a su antojo, como él se lo imaginaba, como él quería. Y yo llego a un ambiente en el cual conozco unas personas eh, que vivían así, personas de no muy buena reputación, y con estas personas yo me dejo llevar y termino pues muy mal enredado con amistades y con negocios. Eh, Creo que no vale la pena ahondar tanto en ese detalle porque lo que realmente importa es lo que había en mi corazón. En mi corazón había maldad plena. Yo disfrutaba haciéndole daño a la gente. Yo disfrutaba cuando mi dinero y mi poder me permitían estar por encima de cualquier persona. Yo disfrutaba que tuvieran miedo de mí. Entonces, y se veía mucho, o sea, yo tenía un negocio, una fonda, y yo pesaba, pues ahorita estoy gordito, pero yo era mucho más gordo, yo pesaba por ahí 130 kilos. Entonces yo me bajaba de una camioneta, yo tenía un carriel de esos de paisa y me bajaba en el carriel mucho dinero, y todo el mundo me veía y pues se imaginaban un montón de cosas, ya ustedes sabrán lo que nuestra sociedad inspira a una persona como con esta apariencia. Y eso
permitió que yo diera rienda suelta a mis antojos, a todo lo que yo quería, y entonces me volví una persona totalmente hedonista. Yo siempre tuve desórdenes sexuales y digamos que habían sido normales, como son ahorita considerados normales entre las personas. Sí, es normal salir, conocer a una persona y a los 8 días tener sexo, incluso hasta en la misma noche. Pero yo caigo en un ritmo donde yo en una semana podía estar con 3 y 4 mujeres. Y es muy particular porque yo hace un tiempo hablaba con un amigo muy cercano y yo le decía, no, pero es que yo pues sexualmente yo creo que yo no he vivido mucho. Y él me miró como con esa cara de asombro y me decía, ¿cómo así, parce? Deja de ser descarado. Y yo, ¿cómo así? Yo te he contado más de 100 mujeres. Y yo, a verlas, y empiezo. Y me pareció increíble que yo realmente hubiera compartido a ese nivel de intimidad con tantas mujeres y fueron tan poco significativas en mi vida. Entonces, esa parte es muy importante en este tema del testimonio. Y adicional a eso, cuando yo empecé con este tipo de situaciones, de conocer personas como no de muy buena reputación, un tío mío me dijo, él era muy espiritual. Yo en estos días vi un testimonio de una persona también ahí en la página de ustedes, un muchacho de Pereira, creo, que salió de la brujería y él contó también cómo tuvo que vivir exorcismos y yo me identifiqué mucho con él y con otros que he visto porque la forma de actuar del demonio es igualita. O sea, nosotros somos una presa muy fácil para el Señor, para el demonio, porque él deja testimonios de los desórdenes y los daños que hace en todas las personas, opera tiene un mismo modus operandi y nosotros vemos eso y aún así caemos igual. O sea, vemos que nos están pasando lo mismo y aún así caemos. Mi tío, siendo muy espiritual, me decía, ve, yo tengo una devoción muy bonita y es a la muerte, la mal llamada Santa Muerte. Esa que sale por ahí en programas de México, como de narcotraficantes y todo. Y me decía que ella le hablaba y que le decía que tenía una afinidad conmigo, que me dejara consagrar a ella. Yo le decía, pero ¿para qué? Y él me decía, ¿a usted le está yendo bien económicamente? Y yo sí, le puede ir mejor. Y lo que usted está haciendo no va a tener consecuencias si se consagra a ella. Y yo fui muy, no ingenuo, sino que yo creí que eso era mentiras, porque yo decía, como yo venía de un ateísmo, yo no le daba poder a nada de eso. Yo, pues si eso va a hacer que yo gane más plata, hágale, de una, yo me consagro. Y él empezó con unos rituales en la casa de él, una preparación de 9 días, baños, me cerró el cuerpo, es que para que no me hicieran nada, y luego me hizo un ritual de consagración a la muerte. Y me llevó a una finca donde tenían que haber asesinado a alguien, y él se puso en el trabajo de averiguar dónde había una finca que hubiera pertenecido a alguien y que buscó la historia. Y alquilamos esa finca y nos fuimos para allá. Y me hizo un ritual un Viernes Santo, 3 de la mañana, metido en un círculo de fuego, pero yo no creía. Y yo tenía una novia en ese entonces. Yo con la primera novia terminé, luego tuve otra relación muy sexual que no pasó a mayores, igual duró 3 años, y luego tuve otra novia, y con esa novia yo, pues, como había sido una mujer que yo había visto en la universidad y era como un amor platónico, digamos que yo veía un futuro con ella, pero veía un futuro más apoyado en mis heridas. Y con ella me metió en ese ritual y nos consagró. Dios. Y efectivamente pues me empezó a ir muy bien económicamente. Pero yo tenía que hacer cada 8 días un ritual, yo tenía que orarle. Yo nunca le había rezado ni a Dios tanto, ni siquiera. Yo me acuerdo que yo le había pedido a la Virgencita, la Rosa Mística, acá en la Guacatala, en Medellín, es muy, muy conocida. Yo fui y le pedí como 2 veces para que me ayudara con un trabajo. Desafortunadamente, digo yo, o sea,
ella me ayudó, pero yo no me acordé nunca de ella. Yo dije, te mando a hacer una misa y nunca la mandé a hacer. Y ella siempre estuvo ahí. Yo por eso digo que Dios siempre estuvo. Entonces me consagro, me empieza a ir muy bien, me empieza a ir muy bien, pero yo tenía cada 8 días que ir a hacer una oración a esa cosa, yo ya le digo así, porque eso es malísimo, malísimo. O Ujú. sea, uno no se imagina el poder que tiene el demonio a través de un montón de presentaciones. Él se presenta como Reiki, yoga, como a mí me vendieron la muerte como un ángel que hacía el trabajo de Dios, que nosotros lo veíamos como malo, porque pues el trabajo de él era llevar las almas a su lugar definitivo, fuera el cielo, el purgatorio o el infierno, pero que era de Dios, que trabajaba para Dios. Entonces yo, bueno, pues no es malo, hagámoslo. Y efectivamente, eso es satanismo. A mí me lo dijo el padre Marius Kafka, de acá de Maca, Medellín, Maca, eso, yo Marius confundo el Maca. apellido, Marius Maca, y me dijo, eso es satanismo. Pero bueno, en su momento yo no sabía, me empezó a ir muy bien, yo tuve que mandarme a hacer una cadena de oro, tenía que ser muy grande, con un dije, con una cruz de Cristo normal, pero que también estuviera ahí la imagen de la muerte, un dije, en oro, y un anillo, también con la muerte. Era muy particular porque yo ese anillo me lo sobaba, yo apostaba con algún amigo y yo me acuerdo que había una vez un partido nacional que iba perdiendo como 3-1 o 3-0 contra Medellín. Y faltaban, póngale usted 25 minutos. Y apostamos como, no me acuerdo si 1 millón, 2 millones de pesos. Yo le dije, eso lo gana Nacional. Y era Ave María y apostamos. Y yo empiezo a sobarme ese anillo, yo no sé, pero Nacional en 20 minutos metió 3 goles o 4 y gané. A ese nivel era que yo me ganaba las cosas. Entonces para mí el dinero caía. Yo nunca me lo merecía, pues no, eso caía. Y todo era por la devoción para mí a esa cosa. Los viernes tenía que ir a las 3 de la tarde a hacer con esa cosa una oración y él tenía un oratorio, él tenía un reclinatorio como los que hay en las parroquias, tenía una imagen que medía por ahí 1,20 m y era llena de alhajas de oro que yo le regalaba. Cada vez que me iba bien en un negocio le tenía que dar una cosa de oro. Y le mantenía una botella de licor amarillo que yo tenía que ir a tomarme con ella, a compartir, le tenía que dar frutas o dulces y flores. O sea, ni Ah, a Dios, pues, o sea, uno es Mm. ni a Dios que es al único que uno le debe adoración, yo le había hecho eso. Yo nunca hice eso, nunca, o sea, ni siquiera había sacado tanto tiempo. Ahorita sí paso en el Santísimo lo que me dejen, oro constantemente todo el tiempo, pero pues en ese momento no. Y era una devoción, supuestamente buena. Eh, ese desorden sexual horrible, el dinero, yo a nivel sexual viví cosas que yo creo que muy pocas personas han vivido, por eso no doy detalles, por eso no doy detalles, pero eso me contaminó demasiado. Hubo un momento en el que yo llegué a cogerle, yo me levantaba en un lugar, en una finca, en un motel o lo que fuera, habíamos varios amigos y habían un montón de mujeres y yo me levantaba en una agresividad y sacaba esas viejas, se me van de acá y las insultaba porque yo ya me estaba sintiendo como, pero era la borrachera. Y yo digo que ese era Dios llamándome, porque aunque el cuerpo es templo del Espíritu Santo y nosotros nos negamos a la gracia del Espíritu Santo cuando estamos en pecado, eso no quiere decir que entonces estamos blindados y Él no puede entrar, no, Él va donde quiere. Y él entraba y en medio de esa situación él como que me ponía esas cosas para que yo de alguna manera empezara como a cuestionarme. Y efectivamente cuando yo salía de ahí los amigos me empezaban a decir, oíste, a vos es que te están gustando los hombres o qué, ¿por qué echaste las viejas? Y yo, no, 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 parce, perdón, estaba muy borracho, no me acuerdo. Me había tirado mucho perico, mucha cosa, porque hubo mucho vicio también. Pero yo ya me empezaba a cuestionar. En medio de todo ese desorden, yo llego
y una de las personas, amigas mías con las que trabajaba, cae a la cárcel. Y eso es como para mí como un quiebre, porque yo también empecé a cuestionarme muchas cosas del dinero y yo tenía una relación. Y yo le dije al Señor, yo, Señor, si esta pelada está conmigo por dinero, o si no conviene la relación, y por favor que esto se dañe de alguna manera. Pero era porque yo también me había refugiado en ella. Mi vacío de amor en el Señor hacía que yo tuviera ídolos. Y el ídolo podía ser el dinero, podía ser el poder, o podía ser el sexo encarnado en una mujer. Porque acá yo estaba con ella, pero era más por ese vínculo sexual que también tiene que ver con mucha sanación que uno tiene que hacer. Yo por eso ahorita entiendo, pero no justifico, y entiendo por qué las personas se meten en esas relaciones tan tóxicas, porque hay un vacío de amor de Dios y entonces el amor lo quieren encontrar en el sexo, los lleva a unas relaciones tóxicas y eso es de una en otra, en otra, en otro, y obviamente nunca va a haber plenitud, porque cuando se pasa la novedad del sexo, de la carne, quedas con lo que es la otra persona de verdad, y eso está destinado a fracasar. Entonces pasó eso, le pido yo al Señor, y yo creo que Dios estaba esperando Dios es un caballero, Él no viene a las malas a sacarte, pero Él permite todo. Y yo creo que Él estaba esperando que yo hiciera esa oración. Y cuando le digo a Él eso, porque yo no quería sentirme valorado por el dinero, empiezan a pasar un montón de problemas, se me caen un montón de negocios, hay un montón de situaciones económicas difíciles y yo empiezo a tener problemas con ella. En medio de las borracheras, ella se tornaba un poco agresiva y yo también. Y en ese momento a la vida de ella llega pues una persona cercana, la mamá, empiezan unos proyectos de negocios, ella encuentra como otra motivación y terminamos y pues ¿qué dice? No, yo estoy con este man peleando, está un borracho, un agresivo, yo veo que está teniendo como problemas económicos, me imagino yo, no sé, pues no creo pues que haya sido así, pero yo pensé que era así por la oración que hice y eso empieza, ¿cierto? A caerse. Es muy particular porque yo le oraba a la muerte siempre. Siempre le oraba a la muerte. Yo le decía niña, yo tenía que hablarle, dice que mimado. Dice que niña, no sé qué, así me enseñó a orar mi tío. Que niña, que no sé qué, que no sé cuántas. Pero, ¿sabes? A mí me nació orarle a Dios. Y yo le oré a Dios y es muy bacano. Yo aprendí algo. Cuando tú le pides algo a Dios para que Él te lo dé, Dios se puede demorar eternidades en dártelo. O puede que te dé otra cosa o lo que sea, pero para Dios darte a ti, Él se demora mucho si Él ve que lo que te va a dar te va a alejar de Él. Entonces nosotros pedimos muchas veces y creemos que es que Dios no nos escucha porque no nos da lo que pedimos. Pero mentiras que es que Dios, para Él lo más importante es que nosotros permanezcamos cercanos a Él. Entonces si Él ve que en una petición de algo nos va a mantener en oración, en oración, en oración, y que cuando nos lo dé nos alejamos de Él, pues Él no nos da nada. Pero pídale a Dios que le quite algo que lo está alejando de Él y verá cómo actúa. O sea, pídale a Dios que le quite una persona, un vicio o lo que sea, y Él le empieza a poner los problemas de este mundo. O sea, Dios ahí sí, vea, Dios actúa de una, en bombas. O sea, Dios, esta persona me está alejando de ti ya mismo. Me quitó eso, me quitó un montón de amigos, yo renuncié a un empleo que tuve y, y me empezó a ir muy mal. Antes de, eso fue hace, bueno, hace tiempito, hace más o menos 10 años, yo creo, 11. Yo, en ese entonces, como yo estaba tan bien económicamente, yo dije, yo ya no necesito a mi tío. Porque él era muy tóxico, él era una persona muy problemática. Y él, borracho, era muy cansón. A mí cada 8 días me tocaba mandarle una camioneta alquilada para que se diera sus salidas a ostentar. Él era homosexual, pero a él le gustaba era salir con peladitos cada 8 días diferentes, entonces le tocaba pagarle a esos pelados.
era una vida muy de pecado y esa toxicidad de él a mí no me gustaba, porque a mí no me gustaba en medio de mi soberbia yo tener que darle pleitesía a alguien. Y a él me tocaba así, porque a través de él es que yo accedía supuestamente a la muerte, pues. Y yo empecé a decir, yo no, es que la muerte me quiere a mí más que a él, yo soy el valorado para ella, entonces yo no voy a volver a hablar más con mi tío. Él se alejó porque me fui para Cartagena y no lo quise llevar. Y entonces yo seguía haciendo el ritual solo en los cementerios. Entonces yo ya me iba para los cementerios y yo regaba el licor en las tumbas, dejaba una flor por ahí tirada, la fruta, el dulce y yo oraba. Pero después de eso nunca volví a salir nada, o sea, yo me quebré. En cuestión de 6 meses me quedé sin un peso. Y yo empecé muy mal, muy, muy, muy mal. O sea, yo tenía que pagar un arrendamiento de 1.500.000 y yo ya no estaba acostumbrado pues como a trabajar bien en una empresa porque yo ya me había salido de la otra, era independiente. Entonces yo no sabía qué hacer. Yo tenía el ego por allá en las nubes, la soberbia. Yo me acuerdo que yo una vez hablé con un socio mío y yo le dije, y a mí esto no se me va a olvidar. Yo le dije, hermano, tranquilícese que ni por el verdad como voy a ver como nos veíamos, como me vi antes. Yo le garantizo que ni Dios hace que yo vuelva a pasar por una situación. Ay, bendito. ¿Qué hice? Eso es más o menos yo me identifico con la historia de Nabucodonosor. Cuando él está por allá en la cima del mundo, rey del imperio más poderoso, y dice eso, y Daniel le interpreta un sueño y él dice no. Y efectivamente eso le sucede, y muy particular porque el tiempo que le da son 7 años en los que él va a vivir como en un letardo, no va a reconocer, va a pasar muchas cosas, y efectivamente, más o menos, ese tiempo yo creo que me duró a mí, como sentir en mi corazón un proceso de conversión y empezar a ver frutos. Ya les digo por qué. Yo entonces conozco, dejo de hablar a mi tío, hago eso, empieza pique, a mí me empiezan a pasar unas cosas muy raras, yo ya empiezo a soñar con el diablo, me acordaba por eso de este testimonio, y el diablo persiguiéndome, y yo con ese temor, yo me levantaba y no les miento, en mi habitación el clima, el ambiente, si afuera estaba haciendo mucho calor, en mi habitación hacía mucho frío, y si afuera estaba haciendo mucho frío, en mi habitación había mucho calor. Y yo me levantaba y yo sentía que se me sentaban en la cama y yo me levantaba y miraba y sentía el bulto ahí sentado y no había nadie. Yo tenía una habitación que el baño era a todo el frente de la cama, tenía un espejo, pero la puerta era como ese acrílico que translúcido, no transparente, sino translúcido. Y yo sentía que desde allá me miraban. A mí me tocaba ponerle una tela a eso. La puerta que daba al balcón de la habitación donde yo dormía también esa sí era de vidrio. También me tocaba poner. Entonces yo empecé a tener unos temores horribles. O sea, y el sueño de que me perseguía el diablo. Y yo corría y corría y yo me levantaba. Y eso era recurrente. Y yo empecé a creer en Dios, entre comillas, pero no iba a nada. Entonces, una hermana me dice, ay, hermanito, venga, vamos a una misa donde el padre Felipe Botero, en Itagüí, Calatrava. Y yo, bueno, es a mediodía los domingos. Y yo, a mediodía, ese calor, es que sí, pero es muy buena. Dura 3 horitas y yo ni a palo voy. 3 horas yo en una misa, no. Y así dele y dele y dele hasta que fui. Cuando yo voy, yo no lloraba por la misma dureza de corazón. Yo nunca lloraba. La última vez que yo había llorado era, bueno, de pronto borracho, pues, pero en sano juicio, cuando había terminado con la primera novia. De resto, no. Y a menos, pues, que fuera borracho, pues, uno borracho no vale, como dicen por ahí. Y en esa misa yo lloré, y lloré, y lloré, y lloré desconsolado. Mm. Y fui con un amigo que en su momento trabajaba conmigo, entonces él me veía como este man es el patrón mío, por decirlo
así súper poderoso, y ese man me veía llorando y pues él decía, este man, ¿qué le está pasando? Es que yo lloraba como si fuera un niño, como si fuera un niño, yo, y así lloré, y yo, ay, ¿qué pasó acá? Y bueno, a los 8 días vuelva y vuelva, yo ya me había confesado muchas veces, eso fue en el 2017 más o menos. Yo del 2015 al 2016 me confesé por ahí 25 veces. Nunca en la vida me había confesado tanto. Y yo sentía que los pecados no se iban, yo me sentía igual de mal. Mis pecados eran muy, 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 muy malos. Muy malos. O sea, acá no vale la pena hablar en detalle tanto de lo malo, pero yo puedo decir que yo rompí los 10 mandamientos completicos y el corazón, o sea, hay gente que hace cosas muy malas, pero las hace por necesidad. Pero cuando la gente hace las cosas malas por placer es diferente. Y mi corazón tenía placer al yo hacer cosas malas, pero ese placer empezó a nacer después de la consagración a esa cosa. Yo antes no era así. Y yo me acuerdo que mi familia de chiquito, mi familia me decía, usted por qué ha cambiado tanto, usted cómo era de lindo, cómo era de noble. Y para mí, en su momento, la nobleza ya era bobada. O sea, noble es como si me dijeran pendejo. Ay, usted tan pendejo. Eso era la nobleza para mí. Entonces me decían, usted cómo era de noble, cómo cambió. Porque de niño yo, me dice mi mamá, yo siempre tenía como una luz. Y yo me acuerdo que alguien le dijo a mi mamá que yo iba a ser como el hijo que iba a restaurar muchas cosas en ella, que le iba a ayudar mucho. Pero pues dicho y hecho, yo nunca hice nada. Yo fui el más borracho del mundo, yo utilicé la mujer, yo la cosifiqué, yo la llevé al sexo, yo me aproveché de muchas mujeres, yo llegué a estar con varias mujeres, yo solo, 4 en una habitación, al mismo tiempo, entonces eran unas orgías horribles, eso yo ya no me veía satisfecho por nada, entonces cuando yo confesaba eso, como que no pasaba nada, pero yo me voy y me confieso donde el padre Felipe Botero, y ese señor tiene una santidad impresionante. Y entonces el demonio es cobarde, el demonio siente la pureza. Yo me acuerdo que mi exnovia tenía una hermanita pequeña y esa niña la llevaron a clases de piano en los Caballeros de la Virgen y allá vieron algo especial y le consiguieron como un benefactor y le dijeron, la niña tiene algo especial. Y la niña terminó ordenándose. Pero esa niña desde chiquitica pasaba eso. Cuando yo tenía lo de la muerte y yo iba donde mi novia y era tan dañado en mi corazón, yo veía a esa niña y ella me miraba y yo le volteaba la mirada. Y a mí me daba pena y yo le decía a mi novia, amor, venga, es que dígale a la niña que se salga, a mí me da como pena con ella. Y esa niña me hablaba y yo me sentía mal. Yo no era capaz de mirarla a la cara y yo, pero ¿qué le pasa? Y yo le decía a ella, yo no, es que ella es como muy pura, yo no soy capaz. Claro, el demonio estaba en mí. Cuando yo voy y me confieso donde el Padre, pasa lo mismo. Yo siento esa misma pureza en él y yo he tenido facilidad para expresarme y yo iba a hablar y yo era padre, es que y gagueando, yo casi que no me sale la primera palabra porque él me dijo, hijo, tranquilo, nada de lo que usted me cuente me va a asombrar. Yo he escuchado lo que usted me va a decir y peor. Y yo, ay, padre, ay, me largo a hablar. Padre, yo hice esto tan. Bueno, el padre sí se asombró un poquito, pero me decía, es que no, es que, a ver, su caso sí es difícil. Yo no le voy a decir que hay magia negra y magia blanca. No. Usted tiene que venir hasta su Eucaristía. Si usted tiene que ser un hombre de Eucaristía diaria. Y yo empecé en mi Eucaristía a ir a esas Eucaristías, pero yo lo estaba haciendo con un fin, que el Señor me volviera a restaurar económicamente y volver con mi exnovia. Entonces, digamos que el Señor fue muy lindo porque me dio un pequeño dulcecito y me empezó a ir bien económicamente otra vez, no con, pues como con malos negocios ni nada, pero sí con un poco de esfuerzo. Y me iba bien, pero la plata que me llegaba, yo la despilfarraba ahí mismo. Y otra vez vuelvo y me quiebro. Y lo que sucedió entre la pequeña conversión y ese tiempo fue que yo me volví a alejar de Dios. Volví a caer en los excesos, volví a caer en todo. Pero el Señor ya no permitió que cayera tan bajo. Él es muy lindo. Simplemente hizo algo.
Y esto es lo que yo quiero que tengan muy en cuenta todas las personas que escuchen este testimonio. Dios siempre lo pone a uno en la comunidad donde uno tiene que estar. Siempre. Y si él, o sea, si es él, ¿cierto? Si uno no está haciendo las cosas con segunda intención. Porque hay veces que van personas a muchas comunidades por X o Y motivo. Pero en este caso, el Señor fue el que me llamó. Yo estaba tomando licor como siempre. Una amiga mía que es más bien como, ¿cómo te digo? Como con una vida desorganizadita también, me dijo, es que yo voy a un grupo de oración. Y yo, vos, vos como fumas de marihuana. Me dijo, sí, ¿qué tiene? Y yo, bacano. ¿Y con quién vas? Con una amiga. ¿Qué es lo primero que pregunta uno como hombre cuando le hablan de una amiga y está en el mundo? ¿Y está buena? Es que además yo la muestro y me mostró la foto y la muchacha en la foto, ella había sido modelo de esas chicas águila y me mostró una foto de ese tiempo. Y la muchacha muy bonita y yo, no, llévame al grupo de oración. Ella se perdió y vino a aparecer como a los 6 meses, me llamó que iba para el grupo y yo estaba en Guayabao, eso es un lunes. Y yo había tomado jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces yo estaba con un temblor y yo le dije, no, hay mucho taco. Yo en ese entonces tenía carro. Yo le dije, no, hay mucho taco. Es que entonces la amiga por allá le dice, no, dile que venga, que alcanza a llegar. Y yo, ay, ¿con quién estás? No, con mi amiga. Yo, no, hágale que yo ya voy, yo cojo la moto. Y me fui en la moto. Cuando yo llego, esa muchacha, la amiga de mi amiga, ya tenía un proceso de conversión muy caminado. Ella se llama Alejandra Sánchez. No sé si ustedes la conocen. Entonces, ella ya había caminado mucho en el Señor. Cuando yo llegué y la vi, no era nada de lo que vi en la foto. O sea, yo la verdad, yo dije, no, parce, perdí la avenida. Yo no, juema. Y apagan la luz y yo no, vea eso, ya como me salgo del grupo de oración, me tocó quedarme aquí adentro. Y bueno, no, yo me quedo y yo no, ahora cuánto demorará esto. Y ese man empieza a orar, a orar, a orar. Y yo me quedé en la oración y se acabó. Y lo primero que dice Jonathan, que es el líder de la comunidad, es que iba a haber un retiro espiritual. Y yo quería un retiro espiritual porque yo me imaginaba que un retiro espiritual era irse para una finca donde a uno no le hablaba a nadie, le daban comida, era algo muy silencioso y era el único espacio donde yo podía estar sin tomar, porque para mí estar sin tomar un fin de semana era imposible. Y yo, este fue, aquí voy. ¿Cuánto vale? 2.50. Y yo, no, sale barato y todo. Pum, me metí. Me fui para el retiro, estuve ahí, la pelada pues está, ella es divina, Alejandra es hermosa, Alejandra es una mujer muy linda, pero en su momento ya estaba llena del Espíritu Santo. Entonces, claro, yo un hombre bien mundano, bien lujurioso, yo veía a las mujeres como un objeto, yo no vi su luz y yo la vi fea, el Señor, claro, protegiéndola de un man como yo. Entonces yo la vi y no, bueno, salí, me fui, bueno, por lo menos vine, voy al retiro, descanso. Yo llego al retiro en Guayabao porque estábamos en pleno Mundial del 2018. Colombia había jugado el jueves y había ganado. Entonces yo bebí desde las 10 de la mañana, más o menos que se acabó el partido contra Senegal, todo el día hasta el viernes por la tarde y el retiro era a las 5 de la tarde. Entonces yo llegué con un tembleque, cerveceado. Yo me acuerdo que yo fui donde las monjitas a la cocina. Yo, hermana, venga, no tiene sopita que me regale. Bueno, ahí entré al retiro, eso estaba lleno de mujeres hermosas. Y yo, acá de ajustar, yo, bueno, me hice un plan súper bacano, pero habían cosas como que yo, pues había que madrugar, entonces yo decía, no, no, pues todo es un retiro, o sea, yo vine a estudiar, pero bueno. Al final del retiro espiritual sale Jonathan, a mí no se me olvida porque ese man entró y entró así con las manos abiertas. El Espíritu Santo me dice, y empezó aquí hay dos personas, y dijo que una persona iba a llorar mucho, una chica que hay ahí, que es gran amiga mía, y efectivamente ella lloró mucho en su proceso, y me señaló a mí, vos. Entonces, pero yo pensé que era el de atrás, entonces yo, ¿quién? No, vos, y yo, ¿quién? No, que vos. Vos vas a ser un hombre muy importante para la comunidad. En la fe sos grande. El Señor tiene cosas muy grandes para vos. Si le das el sí.
yo lo primero que pensé, este man medio con pinta de plata, va a pedir el diezmo. Claro, este man va a pedir plata y yo, enredador. Bueno, se acabó el retiro, dijeron, la comunidad de nosotros tiene unos espacios que se llaman PESE, Pequeña Comunidad Eclesiástica, y dijeron que iban a abrir una comunidad. Y yo veo que todo ese poco de mujeres se anotaron. Y yo, no, yo también me voy a anotar, claro. Y me anoté. Dios siempre lo lleva a uno. O sea, si a mí no me invitan por Alejandra, si yo en ese grupo, en ese retiro no veo ese montón de mujeres metiéndose a esa PC, y no me pasa lo otro que les voy a contar, Dios no hubiera podido hacer, pues, no, Dios sí lo hubiera podido hacer, pero así lo dispuso. Él me dio un caramelito como para que el proceso de conversión tuviera como un aliciente para mí, como, yo lo voy a engañar, yo no engañar, no, ya, lo voy a enredar, y me trajo. Él es muy lindo. Llego yo a la PS y pasó algo, cuando yo entro, yo veo todo ese montón de mujeres muy lindas, y hubo una que me marcó, pero ella no era de ahí, y la que me marcó también era como Alejandra, llena del Espíritu Santo, una mujer de mucha gracia en el Espíritu, y yo la vi y el Señor me dijo como algo como si ella fuera a ser muy importante en mi vida, pero a mí eso me quedó como sonando y no. Y yo volví a la mirada a las otras, las que para mi gusto eran más lindas. Y eso quedó ahí. Seguí yendo a la PS por las otras, pero esta chica era la coordinadora de la PS con la que tuve el pensamiento. Y ella me empezó a escribir, no, qué rico que entraste, yo tuve una conexión muy linda contigo, que el Espíritu Santo, que esto y que lo otro. Y yo, pero esta pelada, ¿por qué así? Y ella me decía, vamos a salir tal fin de semana, y yo, sí, hágale. Y yo me quedaba bebiendo, porque yo no me convertí ahí mismo, o sea, pues no me convertí, no, todavía estoy en proceso de conversión, pero yo no dejé el pecado, no tuve la misma posición frente al pecado de una. Yo iba, pasaba bueno allá en el grupo de oración, veía todo ese poco de mujeres, era muy particular porque yo veía que esas mujeres eran felices cuando uno hablaba de la Biblia, y yo, por acá me voy a meter, entonces empecé a estudiar la Biblia, y yo hablaba, y yo, ay, sí, en Mateo, dice tal cosa, y todas, wow, y ay, Filipenses tal, y todas, wow, ay, checho tan lindo, y empecé yo, pero yo salía a seguir bebiendo, y cuando ella me invitaba a salir, yo le decía, sí, hágale de una, y yo me quedaba bebiendo, y la dejaba metida, y la dejaba metida, hasta que por allá después de pandemia, porque ella se consiguió un novio, salió con el pelado, todo. Después de pandemia, ella ya no estaba con el novio, empezamos y se hizo una amistad muy linda. A mí ella me empezó a gustar. Y yo me acuerdo que ella decía que para ella, por eso es que yo le digo, Dios hace todo perfecto, que para ella era muy importante un hombre mariano. Y yo, a hacer el rosario todos los días, mijo. Y empiezo yo a hacer el rosario. Ella, sí, no, a mí el hombre que me guste tiene que ser muy mariano, tiene que ser devoto a la Virgencita. Entonces yo le decía, ay, no, estuve haciendo el rosario, ay, no, la Virgencita, pues tratando de enredarla porque ella me empezó a gustar. Con ella nunca pasó nada, pues somos muy amigos, pero el proceso mío sin ella no hubiera sido posible, porque yo empecé la atracción que yo sentí por ella nunca fue por lo físico, fue porque yo veía en ella algo muy lindo de Dios, su amor por Dios, la forma en la que trataba a las personas, el servicio. Esa mujer tiene un don de oración impresionante, o sea, ya en las oraciones habían personas que iban solo una vez al grupo y ella oraba y personas después de esa oración decían, yo en esa oración Dios me habló, yo quiero volver al grupo, yo quiero volver al grupo, y esas personas también tuvieron su proceso de cambio gracias al Señor en una oración de esas que hacía esta pelada, esta chica. Entonces, obviamente ella en su proceso, entonces Dios me llevó con mujeres, siempre. Alejandra, luego ese montón de muchachas que vi, luego Carolina, la amistad que se hizo, yo por gustarle a ella hice un montón de cosas, bajé de peso, dejé de tomar, o sea, no, fue madre el hombre ideal. Y me volví super mariano, ¿cierto? La Virgencita es mi otro amor, después del Señor. Resulta que yo tenía una relación muy mala con mi mamá, porque mi mamá, yo en sus dificultades, ella, yo sé que todo lo hizo con mucho amor.
pero cometió errores, porque en una situación bien difícil, o sea, si nosotros que conocemos al Señor y estamos conscientes de muchas cosas, a veces le hablamos feo a las personas que amamos, pues ahora uno sin Dios en su corazón. Entonces hubo muchas heridas mías de infancia y con mi mamá había mucha cosa. Entonces, ¿qué pasa? Pues con Carolina a la final pues nunca pasó nada, somos muy amigos, pero el Señor, ¿qué hizo? A través de ella, yo empecé a adquirir un amor propio que nunca tuve, porque yo me valoraba por el dinero, por todo lo que había vivido, y me valoraba por el dinero. Entonces empecé, me metí al gimnasio, bajé de peso, dejé de tomar, yo decía, no es como un hijo de Dios llega, sale y se emborracha un fin de semana, viernes, sábado y domingo, pierde la conciencia. Para mí no había nada peor que yo levantarme al otro día con una laguna. Yo decía, el Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo, yo qué le hago con eso. Entonces, y ya no, y eso que ya solo era licor, o sea, ya no era el desorden sexual. Entonces, me empiezo a alejar de eso. Por gustarle a Carolina me vuelvo super mariano. Y en la oración, igual yo tenía problemas con mi mamá, porque mi mamá me decía, vea, tanto que reza, tanto que reza y aquí como es en la casa, luz de la calle, oscuridad de la casa. Y yo, obviamente, con mi soberbia espiritual, yo me creía mejor que mi mamá. Y entonces yo sentía que ella era la que se estaba equivocando, porque yo ya había cambiado. Entonces, a veces caemos en una soberbia espiritual muy grande y creemos que porque seguimos al Señor, entonces somos mejor que los demás, y no. Entonces somos pecadores que el Señor ha mirado con mucha gracia y nos da la gracia de seguir todos los días tratando de mejorar. Entonces yo empecé a orarle a la Virgencita y yo le decía, Virgencita, qué rico yo poder hablar con mi mamá como hablo contigo. Y, pues yo en ella no encuentro eso. A mi mamá no se le podía decir nada. O sea, si yo le decía algo a mi mamá, ella se ponía a pelear. Y en un baño de luz, de una vez con las hermanitas del AVE, en una oración, pues ya les dicen baño de luz, yo les decía es que baño de María, pero ya después me di cuenta que el baño de María era como cocinan las cosas. En un baño de luz, ella la veo que mi mamá en su embarazo tuvo mucho temor porque cuando yo iba a nacer, yo era el quinto hijo y mi papá era muy responsable y mi papá negó la primera, la segunda, mi papá negó a todos los hijos, pero a mí me esperó con mucho amor, dice mi mamá. Pero como era el quinto, yo en el embarazo de mi mamá sentí temor. Yo sentí que a mi mamá le dio mucho miedo de ver otro hijo que venía y que él, siendo bien irresponsable, pues le iba a dejar esa carga aún peor a ella. Sin embargo, mi mamá nunca pensó en abortar, pues mi mamá es 100% pro vida, mi mamá es, o sea, yo soy lo que soy gracias a Dios y a mi mamá, que mi mamá siempre estuvo ahí, porque de mi mamá recibí muy buenos principios, pero yo por mi rebeldía me desvié. Pero yo sentí eso y yo vi a mi mamá con una misericordia impresionante. Yo sentí en mi mamá ese dolor en el corazón. Y empecé a ver a mi mamá diferente. Yo dije, mi mamá ha sufrido mucho, mi mamá ha sufrido mucho, esto no es sano, esto no es bueno. Entonces, eh, empecé a hablar con ella de otra manera. Y ya era Dios el que hablaba. Y mi mamá ya no recibía las palabras mías como con ese ataque, sino que las recibía con mucho amor. Y empezamos a sanar una relación y mi mamá ya hoy es mi mejor amiga. Yo amo a mi mamá, yo soy feliz con mi mamá. Mi mamá nunca me había dicho te amo. Y ella ya es te amo, hijito, y yo le digo te amo, la abrazo, la adoro. O sea, yo creo que el propósito de Dios fundamental también era que se sanara esa relación con mi mamá. Y a través, porque mi mamá era una mujer que por todas esas dificultades había tenido que ser muy dura, entonces mi mamá no expresaba amor. Y yo le empecé a hablar a ella y yo le decía, madre, yo sé que usted ha pasado por situaciones muy difíciles, pero también hay cosas que usted tiene que entender que uno como hijo no entiende. O sea, cuando uno tiene 3 años, usted es la que tenía 20. O sea, usted es la que tenía experiencia, uno no, uno es lo que usted le transmita. Y efectivamente ella empezó también a tener como un proceso y la familia ya ahorita ve a mi mamá como una mujer de mucho amor. Ya mi mamá no siente en su corazón como la amargura de una vida tan difícil. Y yo creo que por eso digo, Dios siempre tuvo
un, un plan, o sea, Dios tiene un plan bueno y perfecto para todos. Nosotros, con nuestro libre albedrío, nos vamos saliendo, pero Él nos sigue llamando, Él nos sigue llamando, Él nos sigue llamando. Y hasta que Él me encontró, entonces yo caigo en una comunidad donde ya veo y me doy cuenta que yo había estado yendo por ver mujeres, por la atracción con esta chica, Carolina, y entonces yo empiezo a tener un proceso más profundo de conversión. Eso se dio el año pasado, y el año pasado se cumplieron los 7 años desde que yo hice la oración no, desde que yo le dije al amigo mío que por más que pasara en este mundo, nosotros nos íbamos a ver como nos íbamos a ver. O sea, yo me sentí como un nauco, nosotros, como en un nuevo, como despertando de nuevo. Y yo en este momento, en la comunidad, soy una persona que tengo a cargo otra PS, yo ya coordino una PS, he tenido, pues por misericordia de Dios, la oportunidad de predicar en varias ocasiones y continúo en la comunidad. Yo puedo decir que ya no tengo ningún aliciente, además de Dios, para ir, porque yo con esta chica nos volvimos muy amigos, ella ya casi no asiste a la comunidad, ella asiste a otro lado, es una mujer también muy de Dios, una mujer supremamente buena, la amistad perduró a pesar de que ya no compartimos en la misma comunidad, yo seguí yendo y el Señor, lo que le dijo, lo que yo les dije al principio del testimonio es lo siguiente: una tía mía, en mi casa había raíces de brujería, porque el tío me hizo eso, y la otra tía mía también, pero ella era que con los ángeles y con oraciones, pero igual sigue siendo malo. Pero ella le dijo a mi mamá: este muchacho, si no es padre, va a ser una persona muy entregada a Dios. Si usted lo sabe llevar, si él no es sacerdote, es una persona muy entregada a Dios. Yo creo que no salí para el sacerdocio, no tengo esa vocación, me parece supremamente valiente tomar la decisión de uno entrar al sacerdocio. Sin embargo, yo sí he notado que mi vida sin Dios no es vida, o sea, yo no me alejo, yo si no voy a la comunidad un fin de semana o un lunes, perdón, un miércoles o un jueves, a los 8 días tengo que ir. Si yo no sirvo, en el último retiro yo serví, pero yo el anterior había faltado. Y yo me sentía como si yo, no, fue madre, no, 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 yo tengo que ir a servir, yo tengo que ir a servir. Y para este retiro hice todo lo posible porque yo tenía que ir a servirle al Señor. Y ya mi vida es esa, ya mi vida es todo Dios. Yo en este momento, en estos días estaba hablando con una mujer y ella me hablaba como de su parte sexual y era como más bien coqueta. Y yo en medio de la conversación, yo, Espíritu Santo, protégeme, Espíritu Santo, que no, pon palabras tuyas en mi boca, Espíritu Santo, que no caiga en la tentación, que no caiga en la tentación, porque yo ya tengo muy claro el daño que le hago al Señor con mi pecado, porque o sea, le duele, Él sufre con nosotros cuando pecamos, porque es como cuando uno tiene un hijo, yo no tengo hijos, pero yo sí veo mis hermanas, sufren mucho cuando el hijo se hace daño. Por ejemplo, mi mamá sufría enormemente con mi desorden, con mi trago, con todo. Y si yo sufro con un hermano, en estos días un hermano y un cuñado se pusieron a tomar, se perdieron, no aparecieron hasta el otro día, y yo era pensando lo peor, y yo decía, o sea, si eso le pasa a uno con un hermano, ¿cómo será con un hijo? Y si eso es con un hijo, ¿cómo será Dios con nosotros? Al ver lo que vivimos, el daño que hacemos a nuestro cuerpo, a nuestra alma, a nuestro espíritu. Entonces, cuando yo veo todo esto y veo esas palabras que le dijo mi tía a mi mamá, yo digo, Dios siempre tuvo eso en mi vida, o sea, Él siempre tuvo como ese llamado. Y por eso también identifico los ataques, porque el enemigo no va a atacar a quien está metido en el pecado o a quien puede servirle mucho a Dios. Él ataca a los que realmente le pueden hacer daño. Y quizás por eso mi vida ha sido como tan llena de ataques. Entonces, hay muchos detalles que de verdad yo no cuento porque pues acá me quedo. Pero lo que yo quiero dejar como mensaje para las personas que vean esto es que Dios siempre lo llama a uno, porque en todo lo malo que yo hice, siempre había por lo menos una persona que me decía que no.
por lo menos una persona que me decía, pilas, pilas. Yo no puedo decir que Dios me abandonó, jamás. Siendo muy, muy, muy desobediente, habiendo estado metido en espacios muy incómodos, muy lejanos de Dios, yo no puedo decir que Dios estuvo totalmente apartado, nunca, nunca. Siempre estuvo ahí. Siempre hubo alguien que me decía, esto no, pero yo no, yo decidía no escuchar. Yo decidía seguir mi ambición, mi hambre de poder, mi deseo sexual, mm, lo que fuera, pero siempre hubo alguien, siempre Dios estuvo. Entonces, a esa persona que quizás está escuchando esto, le digo, Dios siempre está y siempre nos llama, pero nosotros no queremos escuchar. Hermano, no, pues Ay, eso terminó y yo como que, claro, eso fue así, tin. Sergio, qué bendición, hermano. Muchas gracias por compartirnos tu testimonio. Una historia pues que puede ayudar a muchas personas que piensan, uy, no, yo estoy muy hundido en el pecado, de aquí no salgo, yo ya llevo mucho tiempo pecando, haciendo el mal, y no, el Señor es un Dios de misericordia que no le importa cómo estemos, pero sí que busquemos la conversión, que lo busquemos a Él. Pero si Qué eres bien. un niño amado de Dios, No, porque yo no eres, debería estar vivo, yo realmente no debería estar vivo, porque las cosas que no conté son relacionadas con eso, yo no debería estar vivo. Bendito Dios. sí, sí, y él siempre estuvo ahí coqueteando, entonces él siempre estuvo a la espera de que recibieras como esa gracia que te dio, me imagino que desde que naciste. Lo que Sí, pasa sí, es porque que yo uno se siempre, yo va me acuerdo, perdiendo. yo no sé si ustedes se acuerdan de un librito chiquitico que daban como de una carátula azul, donde estaban los salmos o a veces el Nuevo Testamento chiquitico. Yo andaba con eso Ujú. en el bolsillo cuando estaba en el colegio, perdón, en la escuela, antes de dañarme, Ajá. pues. Sí, así es, así es. Y entonces como uno se pierde y no toma esas malas decisiones, pero él se queda ahí, ahí, ahí a la espera, a la espera, a la espera. Y también el ángel de la guarda creo que haciendo maniobras para mantenerlo a uno a salvo. Uy, no, Yo creo que él está canoso, canoso. no, no, no. Yo me acuerdo que yo cogía ese carro y cogía la autopista Medellín-Bogotá a 180 kilómetros por hora, Ay, amanecido Jesús. después de 2 días de haber bebido, porque me llamaba una vieja, estoy en Río Claro, entonces yo venía de Pereira y le daba la vuelta y atravesaba hasta el otro lado en ese carro tomando y No. con vicio. O sea, no me maté de milagro y no me mataron de milagro. Ay, total. Pero bueno, cuando Bendito Dios Dios. tiene un propósito, como dices tú en tu testimonio tan lindo, Él encuentra la manera. Y dijiste frases tan bonitas, tan de verdad, tan coherentes, tan ciertas, que ojalá que todos los que escuchen este testimonio escuchen a través de ti esos mensajes que el Señor quiere darnos. Entonces, si tú estás en un momento oscuro, si tú estás tomando malas decisiones, yo sé que el Señor a través de esas palabras quiere llamarte. En uno de los testimonios que tuvimos, a mí me impactó mucho algo que dijo, creo que yo troco a veces los testimonios, pero le dijo, este es el último llamado que Dios te hace. Yo dije, bendito Dios, o sea, uno cree que es que no, Él va a estar, que dele, y sí, él es un Dios de misericordia y todo, pero también llega un momento en que dice, ya te llamé mucho y tú tomaste esa decisión, ese camino, y a mí eso me impactó muchísimo. Este es el último llamado que te hago. Entonces piensa, si cuando estés escuchando esta historia, estas palabras que dijo el Señor a través de Sergio, te está llamando a una conversión, te está llamando a que te confieses, te está llamando a que no importa lo que hayas hecho, el Señor siempre te va a recibir. Y mira, yo te veía ahora contando el testimonio, pero trataba de imaginarte en ese mundo oscuro y yo decía, increíble, o sea, como una persona que puede estar así robando en vicios con un montón de mujeres y todo, y verte ahora hablando con ese amor del Señor al servicio de Él. Esa es la gloria de Dios, definitivamente. Total, total, Ana. Y una cosita que también quiero dejar, porque no sé, eso me lo pone el Espíritu Santo en este momento. Si de pronto alguna persona que no cree en Dios, ateo, está viendo esto, y hay muchos que son ateos, porque como no hay un demonio, como no hay un mal, entonces hay personas, pues no todos, pero hay personas que no consideran necesaria la existencia de Dios. Y a esas personas yo les digo, Charles de Bouvier es un poeta más o menos de en los años 1800, 1900, que él decía en ese entonces
que el gran triunfo del demonio sobre nosotros era hacernos creer que no existía. Ujú. Ah, sí. Y lo que estamos viendo en la sociedad ahora es eso, que no hay un demonio, entonces no hay necesidad de seguir un Dios. Mm. Y efectivamente yo creo que gran parte del éxito que él puede estar teniendo, alejando muchas personas del Señor, es eso, que ahorita hay falsa bondad, no hay mal. Mm. Entonces a mí me llama mucho eso la atención porque muchos jóvenes ahora creen que todo es bueno, que no hay nada Todo es malo. normal, Exacto, normal. y sí hay un demonio, o sea, Obvio. sí hay demonios en el desorden sexual, o sea, el demonio sí existe. Sí Claro. existe, sí Yo lo existe. sentí, con esto de la muerte, yo creo que yo lo vi de frente. Y quizás por Total. eso me ataca tanto todavía, porque como decía el del testimonio que vi con ustedes, es un alma que él perdió. Yo estuve consagrado, es que yo estuve consagrado por Ujú. voluntad propia, no, a él lo consagraron de niño, yo me consagré personalmente, voluntariamente. Bendito el Señor, Gravísimo, pero bueno, Sergio. bendito Ay, Dios. no, Sergio, qué rico haberte tenido en este espacio. Qué bonito regalo has dejado acá. Gracias por ese sí. A todos los que están recibiendo pues este hermoso regalo de Dios. Bueno, a compartir, dejar unos comentarios bien hermosos, bien constructivos. Sergio, Dios te bendiga y siga derramando muchas gracias especiales sobre ti, sobre todos los que están a tu lado. A ustedes, Ana, a vos, Alex, también, a ustedes. Dios los bendiga y que de verdad Dios les multiplique tanto que hacen y que sigan haciendo muchos más. Amén, Amén, para la amén. gloria de Dios. No olviden pues suscribirse, compartir y nos vemos entonces en un próximo testimonio. Dios los Amén. bendiga Dios a los Dios todos. bendiga. bendiga. Hasta luego. Gracias, chao, Sergio. Chao.